Esperanza jamás imaginó que el día más terrible de su existencia se convertiría en el instante que transformaría todo para siempre. A los 31 años, se levantaba cada mañana a las 5 en punto para laborar en la residencia de doña Carmen, una empresaria millonaria del sector inmobiliario de Ciudad de México, quien se empeñaba en recordar a cada momento quién tenía el control en aquella vivienda. Pero nadie, absolutamente nadie, habría podido anticipar que en pocas horas la mujer que más despreciaba a Esperanza estaría llorando de agradecimiento a los pies de la misma empleada, a quien trataba como si fuera invisible. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándome de dónde están escuchando esta historia. Me encanta saber desde qué lugar del mundo nos acompañan. La mañana del martes inició, como todas las demás, en la mansión del exclusivo barrio de Polanco. Esperanza llegó puntualmente a las 6 de la mañana, ingresó por la entrada de servicio, como acostumbraba, y se alistó para otra jornada de labor extenuante y humillaciones constantes. La casa contaba con 3 pisos, 8 recámaras, 6 baños, una alberca olímpica y jardines que parecían extraídos de una revista de diseño. Era el tipo de lugar que Esperanza nunca había soñado poseer, pero donde trabajaba incansablemente para mantener a su propia familia. Doña Carmen Herrera tenía 47 años y había edificado un imperio inmobiliario valuado en más de 500 millones de pesos mexicanos. Heredera de una familia tradicional capitalina, dirigía la empresa con mano de hierro y trataba a todos los empleados de la misma manera que manejaba sus negocios, con frialdad, soberbia y una crueldad que rayaba en lo inhumano. Para ella, Esperanza no era más que otra empleada desechable, una de las docenas que ya habían pasado por su casa a lo largo de los años. ¡Esperanza! El grito resonó por toda la casa antes de que pudiera guardar su bolsa. «Ven acá inmediatamente. Explícame cómo es posible que una persona sea tan incompetente», comenzó doña Carmen, señalando un pequeño rayón casi imperceptible en el mármol de la mesa del centro. «Ayer te dejé muy claro que esta mesa debía brillar como un espejo. Y mira lo que me entregas. Esto es trabajo de aficionada». Pero ella sabía que no servía de nada explicar. Doña Carmen siempre encontraba algo de qué quejarse. Siempre tenía una forma de hacerla sentir pequeña e inadecuada. «Disculpe, señora, voy a limpiarla otra vez», respondió Esperanza con voz baja, dirigiéndose ya a buscar los productos de limpieza. «No, no vas a limpiar otra vez», dijo doña Carmen elevando la voz. «Vas a limpiar bien esta vez y cuando termines, quiero que planches toda la ropa que está en mi vestidor. Acomoda la alacena según la lista que dejé en la cocina y baña a mis niños. Regresan del colegio a las 2 de la tarde y no quiero verlos sucios cuando llegue de la junta». Pero ella necesitaba ese trabajo. Necesitaba los 8,000 pesos mensuales para pagar la renta del pequeño departamento donde vivía con su madre enferma y su hijo de 12 años. «Y otra cosa», continuó doña Carmen, caminando en círculos alrededor de Esperanza, como un depredador acechando a su presa. «No quiero volver a verte usando esa ropa. Tú representas la imagen de mi casa y no puedo tener una empleada mal vestida atendiendo a mis invitados. La próxima semana tendremos una cena importante con inversionistas y no quiero pasar vergüenzas». Doña Carmen sonrió con satisfacción. Esa sonrisa cruel que aparecía siempre que lograba humillar a alguien. «Perfecto, ahora ve a trabajar. Y Esperanza, si encuentro otro descuido como este, puedes buscar otro empleo. Empleadas como tú se consiguen fácilmente». Mientras caminaba hacia el armario de limpieza, sentía las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no permitió que cayeran. Había aprendido durante los 3 años, trabajando en esa casa, que llorar frente a doña Carmen solo alimentaba su crueldad. Lo que doña Carmen no sabía era que Esperanza no era solo una empleada común. Antes de llegar a esa mansión, había trabajado por 8 años como técnica en enfermería en el Hospital General de México. Tenía formación completa, experiencia en emergencias y había salvado decenas de vidas a lo largo de su carrera médica.
pero un error administrativo del hospital, que la culpó injustamente por un medicamento aplicado incorrectamente por otro profesional, le había costado su registro y su carrera. Sin poder demostrar su inocencia y sin dinero para contratar un abogado competente, Esperanza perdió todo de la noche a la mañana. El departamento más grande donde vivía, el auto que había financiado con tanto esfuerzo, la perspectiva de un futuro mejor para su hijo, Gabriel. Todo se desmoronó como arena entre los dedos y se vio obligada a aceptar cualquier trabajo que apareciera para no ver a la familia pasar hambre. Fue así como llegó a casa de doña Carmen. Una amiga que trabajaba en otra mansión del barrio había comentado sobre la vacante, y Esperanza se postuló aún sabiendo que significaba renunciar a su identidad profesional y someterse a un tipo de trabajo que jamás había imaginado hacer. Pero cuando se tiene un hijo que criar y una madre diabética que necesita medicamentos costosos, el orgullo se convierte en un lujo que no se puede pagar. Mientras limpiaba por tercera vez la mesa del centro, que ya estaba impecable, Esperanza pensaba en Gabriel. Su hijo cursaba primero de secundaria y era uno de los mejores estudiantes de su grupo, pero sabía que pronto tendría que sacarlo de la escuela privada donde estudiaba. El dinero estaba cada vez más ajustado y los 8,000 pesos que ganaba apenas cubrían los gastos básicos de la familia. «Madre mía, por favor, ayúdame a encontrar una salida», murmuró en voz baja, mirando hacia arriba como hacía siempre que se sentía desesperada. Esperanza era una mujer de fe y aun en los momentos más difíciles mantenía la esperanza de que días mejores estaban por venir. A las 9 de la mañana sonó el timbre y doña Carmen corrió a abrir. Era su entrenador personal, un hombre alto y musculoso que venía 3 veces por semana para ayudarla a mantener la forma física. Esperanza aprovechó para continuar sus tareas, sabiendo que al menos por una hora tendría paz para trabajar, sin ser constantemente criticada. Pero la tranquilidad duró poco. Cuando el entrenador personal se fue, doña Carmen llamó a Esperanza nuevamente. Esta vez para una humillación aún mayor que la de la mañana. «Necesito que organices mi vestidor», dijo ella, abriendo las puertas del guardarropa más grande que Esperanza había visto en su vida. Eran metros y metros de ropa de diseñador, zapatos que costaban más de lo que ella ganaba en un año y bolsas que parecían pequeñas obras de arte. «Quiero todo separado por color y por temporada. Y ten cuidado de no arrugar nada, porque si encuentro una pieza dañada, lo voy a descontar de tu sueldo». Eran cientos de vestidos, faldas, blusas, abrigos y accesorios que probablemente ni siquiera se usaban. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Ahí estaba ella, acomodando ropa que costaba una fortuna para una mujer que tenía más de lo que podría usar en varias vidas, mientras no tenía dinero ni para comprarse ropa decente para sí misma. «¡Esperanza!», gritó doña Carmen desde el piso de abajo. «Ven acá ahora». Y por los detalles que veo aquí, puedo afirmar que no sirves ni para ser empleada. «No te disculpes, corrígete», replicó doña Carmen. «Las disculpas no sirven para nada cuando la incompetencia es crónica. Mis amores, ¿cómo estuvo el colegio hoy? Esperanza tiene mucho trabajo que hacer. Van a jugar con mami ahora, ¿está bien?» Planchó decenas de piezas de ropa, organizó la alacena según una lista detallada que más parecía un manual de instrucciones. Limpió todos los baños de la casa, aspiró las alfombras, regó las plantas del jardín y aún encontró tiempo para preparar la merienda de los niños. Alrededor de las 5 de la tarde, doña Carmen bajó para la cena con un vestido ejecutivo elegante y una expresión aún más seria que de costumbre. «Esperanza, necesito salir para una junta importante y regreso mañana por la mañana», anunció ella, verificando el maquillaje en el espejo de la sala. «Me voy a quedar en el hotel de la empresa en Satélite. La niñera ya se fue. Así que vas a tener que quedarte con los niños durante la noche. Si algo les pasa a mis hijos, si se enferman, si lloran demasiado, si no pueden dormir, la responsabilidad es completamente tuya. Espero que entiendas la seriedad de la situación». El problema era la presión constante de saber que cualquier pequeño incidente sería usado como pretexto para más humillaciones o incluso para su despido.
Los niños cenan a las 7, baño a las 8 y tienen que estar durmiendo a las 9 en punto, dijo doña Carmen, tomando la bolsa y las llaves del auto. La comida está lista en el refrigerador, no necesitan nada elaborado, solo calienta y sirve. Y Esperanza, nada de dejarlos ver televisión hasta tarde o comer dulces antes de dormir. Tengo reglas estrictas respecto a su educación. Los niños estaban jugando en el cuarto de juegos, un ambiente colorido y lleno de juguetes caros que más parecía una tienda departamental. Miguel construía una torre con bloques de madera mientras Sofía dibujaba en un cuaderno con colores. «¡Tía Esperanza!», gritó Miguel al verla entrar. «¡Ven a jugar con nosotros!». Ella se sentó en el suelo y comenzó a jugar con ellos, olvidando por algunos momentos todos los problemas y humillaciones del día. «Tía, ¿tienes hijos?», preguntó Sofía mirándola con curiosidad. «Sí tengo, mi amor. Tengo un hijo que se llama Gabriel. Tiene 12 años. Les caería muy bien». Los niños comieron con apetito, conversando animadamente sobre los amigos del colegio y los planes para el fin de semana. Después de cenar, Esperanza bañó a los dos, una tarea que siempre la ponía nostálgica, recordando la época en que Gabriel era pequeño. Miguel y Sofía eran niños bien educados y cariñosos, y ella no podía entender cómo una madre tan amorosa con sus hijos podía ser tan cruel con otras personas. A las 9 de la noche, los niños estaban durmiendo profundamente en sus cuartos decorados como escenarios de cuentos de hadas. Esperanza aprovechó para terminar las tareas domésticas que habían quedado pendientes y después se dirigió al pequeño cuarto de empleada al final del pasillo, donde pasaría la noche. El cuarto era sencillo y funcional. Una cama individual, un armario pequeño, una mesa de noche y una ventana que daba al patio trasero. No tenía televisión, aire acondicionado o cualquier tipo de comodidad más allá de lo básico necesario. Esperanza se acostó en la cama dura y se quedó mirando el techo, pensando en la vida que había perdido y en la esperanza de algún día recuperar su dignidad. Pero lo que no sabía era que en pocas horas su vida daría un giro completo. Lo que no imaginaba era que el destino estaba preparando una situación que transformaría a la mujer más humillada de esa casa en la heroína más improbable que Ciudad de México había visto jamás. Eran las 3 de la madrugada cuando Esperanza despertó sintiendo un olor extraño en el aire. Al principio pensó que era su imaginación, pero conforme se despertaba más, se daba cuenta de que había algo definitivamente mal. Un olor a quemado, fuerte y acre, que venía de algún lugar de la casa. Se levantó rápidamente y abrió la puerta del cuarto. El olor estaba más fuerte en el pasillo y ahora podía ver un humo fino extendiéndose por el techo. Su corazón se aceleró cuando percibió la gravedad de la situación. La casa se estaba incendiando. Sin perder tiempo, Esperanza corrió por el pasillo hacia los cuartos de los niños. El humo se estaba volviendo más denso cada segundo y podía escuchar el crepitar de las llamas viniendo del piso de abajo. El fuego había comenzado en la cocina, probablemente por algún problema eléctrico, y se estaba extendiendo rápidamente por la estructura de madera de las escaleras y pasillos. «¡Miguel, Sofía!», gritó ella, abriendo la puerta del cuarto del niño primero. Él estaba durmiendo profundamente e inconsciente del peligro mortal que se acercaba. Esperanza lo tomó en brazos y lo sacudió suavemente. «Miguel, mi amor, despierta. Necesitamos salir de aquí ahora». «Tía Esperanza, ¿qué está pasando?», preguntó el niño con voz soñolienta. Cargaba a los dos niños, uno de cada lado, mientras trataba de encontrar una ruta de escape segura. La escalera principal estaba completamente tomada por las llamas. Esperanza sintió la desesperación apoderándose de ella cuando se dio cuenta de que estaban atrapados en el segundo piso, con el fuego bloqueando todas las salidas obvias. Los niños comenzaron a llorar, asustados por el humo y el ruido de las llamas que consumían la casa a su alrededor. Fue entonces que la experiencia de Esperanza como técnica en enfermería entró en acción. Su mente, entrenada para situaciones de emergencia, tomó el control y comenzó a pensar rápidamente en alternativas. Se acordó de la escalera de servicio que conectaba la cocina con el segundo piso, una ruta que conocía bien por usarla todos los días en su trabajo.
Corriendo por el pasillo trasero, con los niños aferrados a su cuello, llegó a la escalera de servicio y sintió un alivio temporal al ver que aún estaba libre del fuego, pero sabía que tenía pocos minutos antes de que las llamas llegaran hasta ahí también. «Agárrense fuerte de mí», les dijo a los niños. «No se suelten por nada. ¿Está bien?» Esperanza bajó las escaleras rápidamente, pero con cuidado, sabiendo que un tropezón en ese momento podría ser fatal para todos. El primer piso era un infierno. Las llamas habían consumido casi toda la parte frontal de la casa y el calor era insoportable. Esperanza protegió a los niños con su propio cuerpo mientras corría hacia la puerta trasera, la única salida que aún parecía viable. Pero cuando llegó a la puerta, descubrió que estaba trabada por fuera. Era un sistema de seguridad que doña Carmen activaba siempre que salía, cerrando todas las salidas secundarias de la casa. Esperanza sintió el pánico apoderarse de ella. Estaban atrapados, rodeados por el fuego y el tiempo se estaba agotando rápidamente. «Tía, tengo miedo», lloró Sofía, tosiendo por el humo. «Va a estar todo bien, mi amor», dijo Esperanza, tratando de mantener la calma, aun con el corazón latiendo descompasado. «La tía los va a sacar de aquí». El aire fresco de la madrugada entró por la abertura, ofreciendo un alivio temporal del humo sofocante. «Miguel, tú primero», dijo ella, tomando al niño y colocándolo en la ventana. «Cuando cuente hasta 3, vas a saltar. Yo voy a estar aquí abajo para agarrarte. ¿Está bien? ¡Salta!». El impacto hizo que parte del techo se desplomara y Esperanza tuvo que tirarse a un lado para proteger a los niños de los escombros en llamas que caían del cielo. Cuando logró levantarse, estaba lastimada y con quemaduras en los brazos, pero los niños estaban seguros. Los tomó en brazos una vez más y corrió hacia el jardín del frente, donde finalmente lograron respirar aire puro y alejarse del peligro mortal. Los niños lloraban, asustados y confundidos, aferrados a la mujer que había arriesgado su propia vida para salvarlos. Esperanza los abrazó fuerte, susurrando palabras de cariño y tranquilidad mientras miraba hacia atrás y veía la mansión donde trabajaba siendo consumida por las llamas. Los bomberos llegaron 20 minutos después, alertados por vecinos que habían visto el humo, pero en ese momento ya era demasiado tarde para salvar la casa. Lo que una vez fue una mansión imponente, ahora era solo un esqueleto de concreto y hierro rodeado por escombros humeantes. Y fue exactamente en ese momento que doña Carmen regresó de su viaje de negocios. El BMW X5 negro se detuvo bruscamente en la entrada de la propiedad cuando vio la escena que parecía sacada de una película de guerra. Humo denso subía a los cielos. Los bomberos corrían de un lado a otro con mangueras, y donde antes estaba su mansión imponente, ahora había solo escombros humeantes y paredes carbonizadas. Por algunos segundos, doña Carmen se quedó paralizada dentro del auto, sin poder procesar completamente la magnitud de la destrucción. Pero fue cuando sus ojos se fijaron en 3 figuras sentadas en la banqueta del otro lado de la calle, que su alma fue tomada por un terror absoluto. 2 niños pequeños, cubiertos por mantas de los bomberos, lloraban en los brazos de una mujer que reconoció inmediatamente: Esperanza. En ese momento, la empresaria millonaria que comandaba un imperio inmobiliario se transformó en solo una madre desesperada que había estado a punto de perder a sus hijos. Salió del auto sin ni siquiera apagar el motor y corrió como nunca había corrido en su vida. Sus zapatos de tacón alto se rompieron en el asfalto, pero ni se dio cuenta. Su ropa cara se rasgó cuando tropezó y se cayó, pero eso no importaba. Nada importaba más que las 2 pequeñas vidas que estaban ahí, vivas, respirando, llorando de miedo en los brazos de la mujer que había humillado apenas unas horas antes. «¡Miguel! ¡Sofía!», doña Carmen gritó con una voz que no reconocía como suya, ronca de desesperación y gratitud. Los niños levantaron sus ojitos rojos de tanto llorar y corrieron hacia ella con la velocidad que solo el amor entre madre e hijos puede proporcionar. «¡Mami, mami!», lloraron los 2, arrojándose a sus brazos, como si ella fuera el ancla que los salvaría de una pesadilla. Doña Carmen los abrazó con una fuerza que parecía querer fundir los 3 cuerpos
todos en uno solo, como si pudiera protegerlos retroactivamente de todo el peligro que habían enfrentado. Mis bebés, mis amores, ¿están bien? ¿Están lastimados? Díganme que están bien, decía entre sollozos, examinando cada centímetro de los cuerpos de los niños en busca de heridas. Sus manos temblaban mientras tocaba sus caras, sus brazos, verificando que estuvieran completos, que estuvieran realmente ahí, que no fuera solo un sueño desesperado. La tía Esperanza nos salvó, mami, dijo Miguel, señalando a la empleada que permanecía sentada en la banqueta, observando el reencuentro en silencio. Rompió la ventana y nos ayudó a saltar. Había mucho fuego y no dejó que nos lastimáramos, y lo que vio la hizo sentir una vergüenza tan profunda que llegaba a ser física, como un dolor en el pecho que le robaba el aire de los pulmones. Esperanza estaba lastimada. Sus brazos mostraban quemaduras visibles, donde se había protegido de las llamas para proteger a los niños. Su rostro estaba cubierto de hollín, sus cabellos chamuscados, su ropa rasgada y sucia. Temblaba no solo de frío, sino del shock de haber enfrentado una situación de vida o muerte. Y aún así, aún herida y traumatizada, sonrió suavemente cuando vio a doña Carmen abrazar a sus hijos. «Están bien», dijo Esperanza con la voz ronca de tanto respirar humo. «Logré sacarlos antes de que el fuego llegara a los cuartos. Son muy valientes». La empresaria fría y calculadora, que había construido su fortuna siendo despiadada en los negocios, se deshizo en lágrimas frente a una mujer que había tratado como basura. Las lágrimas vinieron como un torrente, llevándose junto toda la arrogancia, todo el prejuicio, toda la crueldad que había acumulado a lo largo de los años. Esperanza, yo no sé cómo, comenzó, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo agradecer a alguien que salvó la vida de sus hijos? ¿Cómo pedir perdón a alguien que había arriesgado todo por niños que ni siquiera eran suyos? ¿Cómo explicar años de humillaciones a la mujer que se había revelado más noble de lo que ella podría soñar ser? Esperanza se levantó despacio, ignorando el dolor en sus brazos quemados, y caminó hasta donde doña Carmen estaba arrodillada con sus hijos. Por un momento, las dos mujeres se miraron a los ojos, y algo fundamental cambió en el universo. Ya no era más patrona y empleada. Eran dos madres, dos mujeres que habían compartido el momento más aterrador que una madre puede imaginar. «Doña Carmen», dijo Esperanza suavemente, «lo importante es que están seguros. Eso es lo único que importa». «No», dijo ella, moviendo la cabeza vigorosamente. «No es lo único que importa. Tú salvaste a mis hijos, arriesgaste tu vida por ellos, y yo te traté como si no valieras nada. Dios mío, ¿en qué tipo de persona me convertí? Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por años de experiencia en situaciones de emergencia, pero que mostraba una expresión de admiración genuina cuando miraba a Esperanza. «¿La señora es la dueña de la casa?», le preguntó a doña Carmen, que asentía aún en lágrimas. «Entonces, necesitas saber que esta mujer aquí es una heroína. Cuando llegamos, el fuego ya había tomado control de casi toda la estructura. Si no hubiera actuado como actuó, si no hubiera sacado a estos niños cuando los sacó, probablemente habría sido demasiado tarde. Trabajé como técnica en enfermería por algunos años. Aprendí a lidiar con situaciones de emergencia. La mujer que había humillado diariamente, que había tratado como incompetente e inútil, era una profesional de la salud. Tenía formación, tenía experiencia, había salvado vidas mucho antes de salvar la vida de sus hijos. Y ella, en su arrogancia ciega, había sido incapaz de ver eso. «¿Por qué nunca me lo contaste?», le preguntó con la voz quebrada. «La señora nunca preguntó», respondió Esperanza simplemente. «Y además, el pasado no cambiaba el trabajo que necesitaba hacer. Estaba ahí para limpiar, organizar, cuidar la casa. El resto no importaba». El bombero se alejó para continuar su trabajo, pero antes se volteó una vez más hacia Esperanza. «Señora, si algún día piensa volver al área de la salud, busque al capitán Santos en el cuartel central. Siempre necesitamos personas como usted en nuestro equipo de emergencias. Lo que vi aquí hoy fue excepcional».
Después de 3 años creyendo que su carrera había terminado para siempre, alguien reconocía sus habilidades y ofrecía una nueva posibilidad. Pero apenas tuvo tiempo de procesar esa información, porque en ese momento llegó al lugar una camioneta de la prensa local. Era natural que un incendio en una mansión en el barrio de Polanco atrajera la atención de los medios. Doña Carmen era una figura conocida en el medio empresarial de Ciudad de México y la destrucción de su propiedad sería noticia en los periódicos de la ciudad. Pero lo que nadie esperaba era que la verdadera historia no sería sobre la casa que se incendió, sino sobre la mujer que había arriesgado todo para salvar a 2 niños. El reportero se acercó con cámara y micrófono, claramente buscando una declaración sobre el incendio. Doña Carmen Herrera, soy Juan Carlos de Televisa. Podríamos hacer algunas preguntas sobre lo que pasó aquí. Antes de hablar sobre el incendio, necesitan conocer a la verdadera heroína de esta historia. Ella salvó la vida de mis hijos esta noche, arriesgando su propia vida para sacarlos de una casa en llamas. Las personas necesitan conocer su historia. ¿Cómo puede decir que no fue nada extraordinario? Habló sobre despertar con el olor a humo, sobre encontrar a los niños durmiendo mientras el fuego se extendía, sobre cargarlos por los pasillos llenos de humo, sobre romper la ventana y saltar con ellos hacia la seguridad. Pero lo que más impresionó al reportero no fueron los detalles dramáticos del rescate, fue la sencillez con que Esperanza contaba todo, como si realmente creyera que cualquier persona habría hecho lo mismo. No había búsqueda de gloria, no había dramatización excesiva, solo el relato honesto de una mujer que había actuado por instinto maternal y compasión humana. ¿Y la señora?, dijo el reportero volteándose hacia doña Carmen, debe estar muy agradecida con Esperanza. No solo la vida de mis hijos, sino una lección de humildad que jamás olvidaré. Y hoy descubrí que esta mujer que yo juzgaba inferior es una de las personas más nobles que he conocido. Esperanza, dijo doña Carmen, volteándose hacia ella una vez más. Sé que unas disculpas no borran 3 años de crueldad. Sé que el dinero no compra perdón, pero por favor, dame una oportunidad de tratar de arreglar el mal que hice. Necesito hacerlo porque mereces mucho más de lo que jamás te ofrecí. Y cuando habló, fue con una dignidad y una fuerza que nadie esperaba ver en esa mujer que había sido humillada por tanto tiempo. Doña Carmen, dijo ella con voz firme, a pesar de las heridas y el cansancio, acepto sus disculpas porque sé que son sinceras. Pero quiero que la señora entienda una cosa. No salvé a Miguel y Sofía para ganar su respeto o su gratitud. Los salvé porque era lo correcto que hacer, porque son niños inocentes que merecen vivir y porque, a pesar de todo, los amo como si fueran mis propios hijos. Cada frase era un espejo que reflejaba años de comportamiento cruel y arrogante, pero también eran palabras de perdón, de esperanza, de segunda oportunidad. Entonces, ¿me perdonas?, preguntó doña Carmen con la voz de una niña pidiendo absolución. Ya la perdoné hace mucho tiempo, respondió Esperanza. El perdón no es algo que guardamos para dar solo cuando las personas lo merecen. El perdón es algo que damos para liberarnos del peso del rencor. Siempre que me necesiten, estaré aquí. Podrían contarnos sobre eso, pero creo que todo pasa por una razón. Si no hubiera perdido mi empleo en el hospital, nunca habría venido a trabajar aquí. Y si no estuviera aquí esta noche... Doña Carmen, que había estado en silencio procesando las revelaciones sobre el pasado de Esperanza, de repente tuvo una idea. Juan, le dijo al reportero, ¿podrían investigar ese caso del hospital? Descubrir exactamente qué pasó. Si Esperanza fue injusticiada, las personas necesitan saberlo. Vamos a investigar todos los hechos. Ricardo, ¿qué está haciendo usted aquí? Y ahora, en la noche más dramática de su vida, la verdad finalmente salía a la luz. El enfermero Roberto Almeida confesó la semana pasada, continuó el doctor Ricardo. Estaba consumiendo drogas en esa época y aplicó el medicamento equivocado, pero dejó que usted cargara con la culpa porque sabía que tenía más que perder. La familia del paciente le puso demanda y se vio obligado a decir la verdad para tratar de reducir la pena.
Doña Carmen inmediatamente la sostuvo, ofreciendo el apoyo físico que simbolizaba el apoyo emocional que estaba dispuesta a dar de ahí en adelante. Eso significa, comenzó Esperanza con la voz embargada, eso significa que su registro será restablecido, dijo el doctor Ricardo. Más que eso, el hospital quiere ofrecerle una promoción. Queremos que regrese como supervisora del sector de emergencias. Siempre supimos que era una de las mejores profesionales que hemos tenido. Siempre mereciste mucho más de lo que yo te di. Por 3 años pensé que había perdido mi identidad profesional, pero hoy entiendo que nunca la perdí realmente. Estaba aquí adentro, dijo golpeándose el pecho, esperando el momento adecuado para revelarse. En honor a Esperanza, pero hay algo que necesita saber. Fue esa oportunidad la que mantuvo a mi hijo Gabriel en la escuela. Aún después de 3 años de crueldad, esta mujer extraordinaria encontraba motivos para estar agradecida. Esperanza, dijo ella entre sollozos, tú eres mejor de lo que yo jamás seré. Vi eso en la manera como ama a sus hijos. Nuestra casa se quemó. Tenemos muchos pacientes que necesitan profesionales como usted, Esperanza. ¿Qué consejo daría a personas que están pasando por momentos difíciles como los que usted pasó? Porque la bondad siempre prevalece al final, el amor siempre vence al odio y la verdad siempre encuentra una forma de aparecer. ¿Puedo agregar algo? La historia se esparciría por todo el país en las próximas horas. Periódicos, redes sociales, programas de televisión, todos harían eco de la narrativa de la empleada que se convirtió en heroína y de la patrona que aprendió a ser humana. Pero para las personas ahí presentes, en medio de los escombros de una mansión y del nacimiento de una amistad improbable, lo que importaba no era la repercusión pública. Lo que importaba era la transformación genuina que había ocurrido en los corazones de todas las personas involucradas. El doctor Ricardo se despidió, prometiendo tener toda la documentación lista para el regreso de Esperanza al trabajo. El reportero agradeció la oportunidad de contar una historia tan conmovedora. Los bomberos terminaron su trabajo y se retiraron, no sin antes felicitar a Esperanza una vez más por su valentía. Y entonces, cuando todo se calmó, cuando las cámaras se fueron y los curiosos se dispersaron, quedaron solo 4 personas en la banqueta. Doña Carmen, Esperanza, Miguel y Sofía. ¿Y ahora?, preguntó doña Carmen. ¿Dónde vamos a quedarnos? La casa se quemó y ustedes son mi familia ahora, tratando bien a todas las personas que crucen su camino. Esa es la única retribución que quiero. ¿Cómo no se volvió amargada, resentida? El amor no tiene límite, doña Carmen. Mientras más damos, más tenemos para dar. Cuando Esperanza explicó lo que había pasado, la señora anciana abrazó a doña Carmen como si fuera una hija perdida que había encontrado el camino a casa. Sea bienvenida, mija, dijo doña María. Esta casa es pequeña, pero el corazón es grande. Era un niño educado e inteligente que inmediatamente se ofreció para compartir su cuarto con Miguel y ayudar a Sofía a sentirse en casa. En esa primera noche, 5 personas que eran extrañas por la mañana se acostaron bajo el mismo techo como una familia. Doña Carmen, que siempre había dormido en sábanas de seda egipcia, se acomodó en el sofá de la sala con una manta sencilla y tuvo una de las mejores noches de sueño de su vida. Y Esperanza, acostada en su cama pequeña con Sofía a su lado, la niña había insistido en dormir con su tía, miró al techo y agradeció por todos los caminos tortuosos que la habían llevado hasta ese momento, porque ahora entendía que todo, absolutamente todo, había sido necesario para llegar hasta ahí. En las semanas que siguieron, la historia se esparció por todo el país. Esperanza fue invitada a programas de televisión. Los periódicos escribieron artículos sobre su valentía y personas de todo México mandaron cartas de admiración y apoyo. Pero ella siempre desviaba la atención hacia el mensaje que quería transmitir: que todos merecen dignidad, que el perdón libera y que la bondad siempre prevalece. Doña Carmen usó su influencia y recursos para crear no solo la fundación que había prometido, sino también un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Esperanza me enseñó que el privilegio es responsabilidad, decía en sus conferencias.
Quien tiene más debe hacer más por los que tienen menos. Los niños continuaron estudiando en la misma escuela, pero ahora regresaban a casa para jugar con Gabriel, ayudar a doña María en la cocina y escuchar las historias que Esperanza contaba sobre sus días en el hospital. Y Esperanza regresó al hospital como supervisora, pero ahora con una sabiduría que solo la adversidad puede enseñar. Trataba a cada paciente con el cariño que le gustaría que sus propios hijos recibieran. Orientaba a los empleados más nuevos con paciencia infinita y siempre les recordaba a todos a su alrededor que su trabajo no era solo curar enfermedades, sino cuidar personas. 6 meses después del incendio, las dos familias se mudaron a una casa más grande, comprada en conjunto. No era una mansión como la que se había quemado, pero era un hogar verdadero, donde el amor era más importante que el lujo. En la noche de inauguración de la casa nueva, mientras los niños jugaban en el patio y doña María preparaba la cena, Esperanza y doña Carmen se sentaron en la terraza para platicar. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó doña Carmen. ¿Del incendio?, preguntó Esperanza. No puedo arrepentirme de algo que no controlé. De las humillaciones que sufrí tampoco, porque me enseñaron a valorar la dignidad. ¿De qué me arrepentiría? Jamás. ¿Cómo así miedo? Tía Esperanza, tía Carmen, vengan a ver. Gabriel le está enseñando a Sofía a andar en bicicleta. Gracias a ti por enseñarme que el perdón no es sobre olvidar, es sobre elegir amar de todas formas. Años después, cuando la historia era contada en escuelas como ejemplo de valentía y perdón, cuando Esperanza se había convertido en directora del hospital y doña Carmen en una de las mayores filántropas del país, cuando Miguel, Sofía y Gabriel crecieron y se convirtieron en adultos compasivos y generosos, una pregunta siempre permanecía: ¿qué habría pasado si Esperanza hubiera elegido el resentimiento en vez del perdón? Pero esa pregunta nunca necesitó respuesta, porque Esperanza había hecho la única elección que conocía, la elección del amor. Y esa elección no solo salvó a 2 niños de un incendio, sino que salvó a 2 mujeres de sus propias prisiones emocionales. Y así vivieron, no exactamente felices para siempre, porque la vida real no es un cuento de hadas, sino que vivieron intensamente, amorosamente y conscientemente para siempre, demostrando que a veces los finales más hermosos no son aquellos donde todo queda perfecto, sino aquellos donde todo se vuelve verdadero. La empleada que salvó vidas se convirtió en la mujer que salvó almas, y la patrona cruel se convirtió en la amiga leal. Y juntas construyeron una familia que no tenía lazos de sangre, pero tenía algo mucho más fuerte: lazos de elección, de perdón y de amor incondicional. Y cuando las personas le preguntaban a Esperanza cuál había sido el momento más importante de su vida, ella siempre respondía: no fue cuando salvé a Miguel y Sofía del fuego, fue cuando elegí perdonar, porque fue ahí que realmente me volví libre.